traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Hola, bendiciones. Gracias por estar aquí una vez más. Para mí es un placer poderte bendecir y dar gracias también al Señor y a los pastores González, a su equipo que nos ayudan a poder ser parte de ustedes y compartir una palabra de bendición que sé que va a llevar tu vida a otro nivel. Sé que para mí es un placer poderte bendecir desde aquí de Canadá, el Ministerio Internacional Generación Profética Sobrenatural. Es una bendición para nosotros poderte bendecir. Hoy quiero compartir una palabra contigo que he estado hablando estos días. Y le he estado hablando estos días, no casualmente por haber sido
Semana Santa, esta semana que pasó, sino que es una palabra que el espíritu ha estado saltando a mi espíritu por causa de la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Y quiero hablarte precisamente acerca del poder de la resurrección, porque debemos entender que creo que es una de las facetas más importantes del Evangelio. Sin resurrección no hubiera habido salvación. Todo el sacrificio de Jesús, todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús pasó, no hubiese tenido validez sin la resurrección. Así que después de la resurrección es que nosotros en realidad pasamos a ser salvos y pasamos a ser unificados en el pueblo elegido de Dios. Ellos son elegidos, nosotros somos escogidos por Dios y es un privilegio extraordinario ser escogido. Porque cuando tú eres elegido, no tienes opción, pero cuando eres escogido es otra cosa. ¿En qué sentido quiero decirte esto? Tú no eliges a los padres que tienes, ni los padres eligen a los hijos. Así que no tenemos elección en cuanto a eso. Pero cuando nosotros somos adoptados, entonces somos escogidos por Dios. Y cuando somos escogidos por Dios, ahí nosotros como padre podemos, si vamos a adoptar a un niño o una niña, nosotros podemos escoger el que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces podemos estar viendo y decir, bueno, este es el que quiero, ¿sí? Y el niño de cierta forma también puede escoger si esos son los padres que quiere o no. Entonces, ahí hay una gran bendición, un gran privilegio. Así que, pues quiero hablarte acerca de esto, del poder de la resurrección. La mayor parte de los creyentes no caminan en el poder de la resurrección. Por eso el enemigo les ha robado la revelación de lo que es la resurrección como fundamento de la fe cristiana. Nosotros, nuestro fundamento en realidad de la fe cristiana, parte a través de la resurrección de Cristo Jesús. Repito, si Jesús no hubiese resucitado, sería una religión más, como Buda que no resucitó, como Confucio que no resucitó, como cualquier otra religión en la cual no resucitaron. El único que resucitó y el único Dios que está vivo, porque nuestro Cristo no está en la cruz, obviamente, el único que está vivo es nuestro Dios. Y de ahí parte nuestra fe cristiana. Ahora, hay tres tipos de proclamaciones que se hacen en el Señor o en la iglesia. Y debemos entender el tipo de proclamación que nosotros estamos, en la cual nosotros estamos caminando. Número uno, la proclamación sin poder. La gente que enseña el evangelio correcto, pero no hace milagros. La gente que enseña la palabra sin la manifestación de ella. La gente que habla de cosas, pero no tiene congruencia con lo que hace. Puedo decir que Dios hace milagros, pero no oro por los milagros. Puedo creer que Dios hace sanidades o hablar de que Dios hizo y hace sanidades, pero no manifestar la sanidad. Entonces, como decir que una fruta tiene algún tipo de sabor si nunca en la vida la has probado? Entonces, hay una proclamación sin poder. Y lamentablemente eso lo vemos muchísimo en las iglesias, en los ministerios, mucha gente hablando de cosas la cual nunca en su vida han experimentado, gente queriendo enseñar cosas que nunca en su vida en realidad ni han experimentado, ni se les ha revelado a sí mismo aquellas cosas que hablan. Ejemplo, alguien pudiera hablar del Espíritu Santo sin conocerlo. Pueden hablar teóricamente acerca del Espíritu de Dios, pero no conocer al Espíritu de Dios. Y se puede hablar mucho de los milagros, de las sanidades de Jesús en la Biblia, pero no conocer, en realidad, no disfrutar de lo que Jesús habla, enseña y manifiesta en la Biblia. Entonces nos damos cuenta que Jesús enseñó un evangelio de manifestación. Él hablaba y manifestaba. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, se da cuenta que tanto Jesús como los apóstoles hablaban y lo que después que hablaban, entonces manifestaban lo que hablaban. Si Jesús hablaba de sanidad, hacía sanidades. Si Jesús hablaba de milagro, entonces hacía milagros. Si Jesús hablaba de liberación, ejemplo, entonces traía liberación. Ese es el evangelio que nosotros necesitamos manifestar. Pero lamentablemente mucha gente que está caminando en un evangelio sin poder, sin manifestación. Y eso es una proclamación. Muchísimas iglesias lo hacen. Hay iglesias metodistas, hay iglesias bautistas, hay iglesias de todo tipo
iglesias cristianas, evangélicas, libres, como se llamen, pentecostales, como se llamen, como se quieran denominar, pero el punto es que se está hablando de un evangelio sin manifestación, un evangelio sin poder, y lamentablemente eso no puede seguir sucediendo, por lo menos en tu vida, no puedes dejar que eso siga sucediendo. Número dos, hay un segundo tipo de proclamación, es la proclamación con el poder visible de Dios. Por ejemplo, Jesús demostró milagros, echó fuera demonios. En este nivel operó Jesús en la tierra. Predicaba y enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Fue el primero en cruzar la línea. Dios está levantando un pueblo que cruce la línea a predicar con poder. La línea se cruza por la violencia. La autoridad en la cual Cristo operó fue la de vivir bajo la obediencia del Padre. Así operó Jesús. Jesús operó, si se da cuenta, cuando Él estuvo en la tierra, Jesús operó bajo la autoridad y la obediencia de Dios. Pero Jesús actuó bajo el poder, bajo la operación del Espíritu Santo. Porque Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús, Jesús es el verbo, porque dice el verso 14 del capítulo 1, dice que el verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Am, Hablando de Jesús, así que Jesús era el verbo, Jesús era la palabra. Entonces, como Jesús era la palabra, Jesús vino a la tierra y Jesús no hizo nada hasta que no fue investido del poder de lo alto. De hecho, en una oportunidad viene María y le dice que en las bodas de Cana, le dice que se acabó el vino y Jesús le dice, mujer, o sea, ¿qué tengo yo que ver con esto? No, aún no ha llegado mi tiempo. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque aún no había descendido sobre él el Espíritu Santo para recibir el poder y el comenzar a hacer la obra de la obra que Dios le había mandado hacer. Y quiero hacer énfasis en esto. Jesús tuvo toda la vida el Espíritu Santo dentro de sí. Jesús toda la vida fue lleno del Espíritu Santo, pero es que hay una diferencia en ser lleno del Espíritu Santo y recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Usted se da cuenta? Jesús había soplado sobre sus discípulos y dijo, recibid al Espíritu Santo. Y ellos obraron, estuvieron el Espíritu de Dios, pero resulta y pasa algo, que Jesús después le dice, cuando ya va a ascender, Jesús le dice, quédense quietos en Jerusalén y no hagan nada hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Escucha esa palabra. Y después, Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, una cosa es ser lleno del Espíritu y otra cosa es tener el poder del Espíritu. ¿No? Algo totalmente diferente. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. De hecho, desde el vientre estaba lleno del Espíritu Santo, pero recibió poder cuando vino sobre él. ¿Cuándo? Cuando fue bautizado por Juan y descendió el Espíritu Santo como paloma sobre él. No es que es una paloma, pero descendió como paloma sobre él y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Que quiere decir que recibió el poder. Después de esto, el Espíritu lo llevó al desierto y cuando lo llevó al desierto dice que regresó, cuando regresó al desierto, regresó lleno del Espíritu Santo y comenzó su ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Jesús um, le dijo a los discípulos que fueran llenos del Espíritu Santo, pero después le dijo, quédense quietos hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesús caminó bajo esa autoridad de la obediencia, bajo esa autoridad de Dios en él y bajo esa unción. Por eso él dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me envió Jehová para hacer todo lo que Jesús hizo, echar fuera demonios, hacer milagros, sanidades y todas las cosas que Jesús hizo, ¿verdad? Pero Jesús caminó en la obediencia, en la autoridad como Cristo en la obediencia al Padre. Y número tres, es la proclamación con el poder de la resurrección. Entonces yo quiero que usted pueda entender este asunto que es muy importante, ¿sí? Jesús, el Hijo de Dios, y caminó bajo ese poder del Espíritu Santo. Jesús delegó autoridad sobre sus discípulos. Y ellos, bajo la autoridad delegada de Jesús, echaron fuera demonios y dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo y ellos fueron y predicaron, iban de dos en dos, los enfermos eran sanados y todas las cosas que sucedieron. Primero de dos en dos, después fueron los 70 y bueno,
El asunto es que ellos caminaron bajo la autoridad de Cristo, pero sucede algo después que Cristo muere y resucita. Después que Cristo muere y resucita, entonces Jesús delega algo mayor sobre la iglesia, diciendo, ahora le está diciendo que el Espíritu de Dios estaría sobre ellos. Por eso le dije, a usted le conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no los enviaré al otro consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Jesús estaba limitado como hombre, ¿verdad? Donde estaba Jesús, ahí estaba. Él no podía estar en Judea y en Jerusalén al mismo tiempo, ni en Samaria, ni en Capernaum al mismo tiempo. Jesús sí estaba en un sitio, estaba en ese sitio, pero él le dijo, a usted le conviene que yo me vaya porque le enviaré el consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Y el Espíritu Santo es omnipresente, él sí puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, por eso Jesús decía, yo estoy limitado, pero el Espíritu de Dios no estará limitado. Y es el Espíritu de Dios, el poder de la resurrección que nosotros recibimos después que Cristo asciende. Él es la promesa, es el tesoro de Dios, porque Él dice que Él rogará al Padre para que nos dé, perdón, otro consolador. Entonces, número tres, la proclamación con el poder de la resurrección. Los principados y potestades que gobernaban Israel no habían sido derribados. Y no solamente Israel, que gobernaban el mundo, no habían sido derribados. Estaba controlando la mente y los corazones de la gente. Solo cuando se derriban los principados es que se caen las vendas de los ojos y la gente puede ver el reino y recibir el reino de Dios. Entonces dice que Satanás ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no se le revele el evangelio. ¿Por qué lo había entenebrecido? Porque gobernaban los principales, las potestades y los principados, los gobernadores de maldad, estaban reinando. Pero una vez que Jesús fue resucitado, entonces dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, aún debajo de ella. O sea, quiere decir que Jesús tiene el poder y el dominio en todos los aspectos. Y una vez que Él tiene todo el dominio, por eso nos da el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús vamos como de parte de Jesús a hacer lo que tenemos que hacer, porque Él retomó absolutamente todo el dominio y el gobierno que el hombre había desechado. Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pero fíjese que el verso 10 dice, y conocerlo a Él. La importancia de conocer en realidad al Señor, de conocerlo. Ojo, porque no se está hablando de que de pronto usted pueda decir, no, yo conozco al apóstol Bolívar porque yo siempre veo los videos, o yo conozco al apóstol porque he leído su biografía, porque conozco su historia. De hecho, comió conmigo, de hecho, tomó café conmigo, de hecho, se quedó una noche en mi casa o una semana en mi casa. Pero eso no quiere decir que usted me conozca. Usted tiene conocimiento de mí, pero no me conoce a mí. Y así sucede con Jesús. Hay gente que conoce de Jesús, pero no conoce a Jesús. Hay gente que tiene el conocimiento de Jesús por la biografía bíblica y conocen de Jesús porque han leído de Jesús, han visto de Jesús, escuchan de Jesús y adoran a Jesús, pero no conocen a Jesús. Y este es el punto principal. Si usted se da cuenta, dice la palabra que Jesús dijo que por los postreros días muchos vendrán en mi nombre diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Jesús le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero, pero, pero si usted se pone a detallar, usted dice, pero ellos eran cristianos, porque hablaban nuevas lenguas, y para hablar nuevas lenguas hay que estar lleno del Espíritu Santo. Ellos echaban fuera demonios y hacían milagros y llamaban al Señor Jesús, o sea, que eran cristianos. Pero ¿por qué Jesús dice al final que aunque eran cristianos, dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí? Nunca los conocí. Porque la palabra conocer en la Biblia habla de intimidad. Por eso dice, y conoció a Adán, a su mujer, y le dio a luz un hijo. Conoció a Abraham, a su mujer Sara, y le dio a luz un hijo. Conocer está relacionado a la intimidad. Y lo que Jesús está diciendo, y apartados de mí, nunca os conocí, es que nunca estuvieron en mi intimidad, nunca los conocí y nunca me conocieron.
Y por eso Pablo está diciendo a los filipenses, le está diciendo, y conocerlo a Él, estar en intimidad, es conocer al Señor, no solamente, o sea, porque usted no termina de conocer a una persona hasta que comienza a vivir con ella, despierta con ella, come con ella, ve todo, su desnudez y ve todo lo de esa persona. Y aún así no termina de conocerla, ¿verdad? Entonces, pero la puede conocer mucho más que cualquier otra persona. Entonces, ese es el punto de conocer, estar en la intimidad. Y dice Pablo, conocerlo a él. Número uno, si usted no lo conoce, usted no podrá caminar en el poder de la resurrección. Usted no podrá caminar en el poder del Espíritu Santo. Usted necesita conocer a Jesús. Entonces dice, y conocerlo a Él y el poder de su resurrección. La pregunta, ¿quién es el poder de la resurrección? ¿Quién resucitó a Cristo entre los muertos? ¿Acaso no fue el Espíritu Santo? El mismo Espíritu de Dios que resucitó a Cristo entre los muertos, dice la palabra. Entonces, nosotros necesitamos conocer al Espíritu Santo, que es el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos. Llegamos a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Los apóstoles predicaban el poder de la resurrección de Jesús, no la resurrección de Lázaro. Porque sí, la Biblia nos relata, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, nos relata dos resurrecciones, la de Lázaro y la de Jesús, pero hay una gran diferencia entre la muerte de la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. Abundante gracia sobre todos ellos y predicaban dando testimonio del poder de la resurrección del Espíritu Santo. Pero fíjese el asunto, hay una diferencia entre esa resurrección de Lázaro y la de Jesús. Asumimos que Lázaro era un hombre mayor con debilidades, con mal carácter, con malos pensamientos, con ira, con rencor, con odio. Pero cuando él muere, muere con todo esto, rencor, resentimiento, ira, amargura, con todas estas cosas. Y cuando es resucitado, él se resucita igual. O sea, cuando es resucitado, él resucita con su mismo malo pensamiento, con su mismo rencor, con su mismo odio, resucita siendo igual. Lo que Lázaro recibe es un milagro de la resurrección. En cambio, con Jesús es diferente porque con Jesús cayó todo el pecado de la humanidad sobre él, toda la inmundicia de la humanidad. Por eso Jesús dice, Señor, si es de mi pasa esta copa, porque esa copa estaba el concentrado de toda la inmundicia de la raza humana. Y Jesús, pues cuando bebió esa copa, o sea, cuando todo ese pecado cayó sobre él, entonces él muere. Pero cuando él muere y resucita, él no resucita con pecado. Todos los pecados quedan en el infierno y Jesús resucita siendo santo, siendo puro, en esa transformación de quien Jesús era. ¿Me explico? Entonces, en cambio, Lázaro, cuando resucita, resucita siendo igual, tal cual, con sus pecados y con todo lo que antes era. Ahora, no podemos entender el poder de la resurrección si primero no entendemos la muerte de Jesús. Primeramente, no fue cualquier tipo de muerte, sino la muerte de cruz. En la época del Imperio Romano, la muerte de cruz reservada para los peores criminales, desertores del ejército, ladrones, esclavos. Lo más bajo de la sociedad era lo más vil de las muertes, la más cruel, de hecho, era una tortura lenta diseñada para producir una muerte larga al máximo dolor, al máximo sufrimiento e humillación. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 dice, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, tu cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. La muerte de Jesús tiene dos partes, la muerte física y la muerte espiritual. Y ambas estuvieron lugar en el huerto del Getsemaní. De hecho, también tuvo, yo creo que tres muertes, la espiritual, la emocional y la física. ¿Por qué? La emocional porque Jesús tuvo que decir al final, no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Eso es una muerte emocional. Es morir a tus deseos propios.
es morir a lo que tú quieres, pero dices, yo muero a esto para que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, ¿sí? Pero una muerte em, emocional, porque él tuvo que morir, morir a su ego, morir a su yo, morir a sus decisiones, a sus pasiones, a sus deseos, y decir, está bien, Señor, yo voy a morir, voy a hacer tu voluntad. Pero cuando Jesús dice esto, em, que Jesús está aceptando, Jesús está muriendo a sus emociones, Jesús está muriendo a su deseo. Así que primero Jesús muere en Getsemaní, a su yo, antes de ir a la cruz. Él muere a su Getsemaní. O sea, la muerte de Jesús tiene dos partes, perdón, Jesús tuvo que beber la copa que el Padre le dio de beber, Mateo capítulo 26, verso 39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. ¿Qué había dentro de la copa? Pues toda la inmundicia de la humanidad. Ahora, como el Hijo de Dios, siendo puro y santo, que nunca había cometido pecado, de repente recibe sobre él toda esta enorme suciedad, todo el pecado de la raza humana. Por eso Jesús dice, pasa de mí esta copa. El dolor del Calvario no fue tanto el sufrimiento físico, aunque fue horrible, lo más doloroso fue cargar con la concentración de maldad y de pecado que de la sociedad que iba a caer sobre él, iba a caer sobre él toda la homosexualidad, la mentira, el odio, el resentimiento, el rechazo, las maldiciones generacionales, el odio, el aborto, el asesinato, las enfermedades, el pecado, el ocultismo, la brujería, la masonería, todo este tipo de pecado, que no hay otra palabra, iban a caer sobre él. Y de hecho cayeron sobre él. Entonces sucedieron tres muertes. La emocional en el Hexemaní, la espiritual en la cruz cuando cayó sobre él todo el pecado, porque se apartó el Espíritu Santo de él por causa del pecado, y pues también la muerte física, porque pues expiró físicamente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. No solo fue el pecado, sino también la raíz del pecado, que se llama la independencia. Esa es la raíz del pecado, el espíritu de independencia. Cuando el hombre quiere ser independiente de Dios, cuando el hombre ya no quiere ser dependiente de Dios, ya no quiere sujetarse a Dios, sino que quiere hacer lo que él quiere hacer. Como él lo quiere hacer, como él le da la gana hacerlo. Eso se llama independencia. Esa es la raíz del pecado. La causa principal del pecado es la raíz del ego, gobernar su vida como Adán la quiso gobernar. Así que por primera vez el padre y el hijo se separan por causa de ese pecado. El pecado levanta una barrera entre ellos dos. Eso no fue, eso no fue un momento de comunión como algunos discípulos. Por ejemplo, Esteban, que fue el primer mártir cuando él murió, estaba siendo apedreado, dice que él fue lleno del Espíritu Santo y el Padre estaba allí, incluso él vio al Padre pararse de su trono. O sea, quiere decir que él fue consolado por el Espíritu Santo y recibió esa paz y por cual él murió, aún siendo apedreado, él muere en paz. Pero a cambio Jesús, cuando más necesitaba el Espíritu Santo tuvo que irse y tuvo que irse por causa del pecado. Entonces Jesús no muere en consuelo. Jesús muere en un dolor fuerte, en un dolor violento. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es quitada por causa del pecado. Y eso es lo que usted tiene que cuidarse, porque del pecado hace que la presencia de Dios se aparte de tu vida. Hace que la presencia de Dios. Sigue teniendo misericordia de ti, Dios te sigue amando, pero su presencia, porque hay una barrera entre el pecado y Dios, y el Espíritu Santo es santo y Él no está donde hay pecado. Entonces Él tiene que apartarse. Eso fue, entonces, nosotros necesitamos entender que la presencia de Dios está e inunda a aquellos que viven en santidad. Le duela a usted o no, pero es así. El pecado no tiene comunión con Dios. Así de sencillo. No fue así como Jesús. Cuando Jesús más necesitaba al Padre, entonces el Padre tuvo que separarse de él por causa del pecado. Jesús oró y por la fe recibió resurrección antes de ir a la cruz. Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue
oído a causa de su temor reverente. La expresión le podía librar de la muerte se refiere a un movimiento de adentro para sacar algo hacia afuera. Jesús no oró para ser librado de la muerte física. Si hubiese sido así, la oración no hubiera sido oída. ¿Por qué? Porque pues la voluntad de Dios y el propósito por el cual Cristo vino a la tierra fue morir físicamente por nosotros. Él oró para salir de dentro de la muerte. Esto es diferente. Jesús dijo, Padre, la muerte tiene más derechos sobre mí. El diablo, el infierno, tiene más derechos sobre el pecado. ¿Por qué? Porque pasa esto. Cuando Jesús santo, puro, pero en el momento que la muerte cae sobre Jesús, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando todo el pecado cae sobre Jesús, entonces se le está dando derecho legal a la muerte, se le está dando derecho legal a la inmundicia, se le está dando derecho legal a los demonios para destruir. Por eso Jesús clama y dice, Señor, tú eres el único que puedes librarme de la muerte. Acuérdate que la muerte tendrá poder sobre mí porque el pecado de la humanidad está sobre mí, no porque yo pequé, sino el pecado de la humanidad está sobre mí. Entonces la muerte va a tener poder sobre mí. Entonces yo necesito que tomes control de esto, porque yo en el momento no tendré control, por llamarlo así, porque la muerte tendrá autoridad sobre mí. Por eso él clamó y él dice que fue librado de eso. Em, por eso oró, líbrame para que me saques de dentro de la muerte y él fue oído. Por eso fue enviado el Espíritu Santo para la resurrección. ¿Cuál fue el último grito de Jesús en la cruz? Juan 19:30 dice, entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Esto significa cumplido está. E inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Él lo entregó. Nadie se lo quitó, nadie lo tomó. Él entregó su espíritu porque él dijo que él podía entregar su espíritu y volverlo a tomar. Consumado es, esa palabra en el original griego es el vocablo teleo y significa pagado por completo. Este grito fue de victoria, no fue un grito de dolor. Fue el imperio, en el imperio romano se traían gladiadores de diferentes lugares, diferentes naciones, y ellos luchaban entre sí y solo tenía que quedar uno de pie. ¿Sí? Y cuando ese quedaba de pie, el que quedaba de pie daba la última estocada, el último golpe. Y cuando él daba el último golpe, él gritaba, teleo, que significa es completo, tengo la victoria total, tengo la victoria absoluta. Y eso es la expresión que Jesús dijo, teleo, dio la estocada final. El diablo creyó que le dio la estocada final a Jesús, lo mató por siempre. Pero resulta ser que quien dio la estocada final fue Jesús, diciendo, teleo, tengo la victoria completa porque pagado es por completo. Así que eso significa vencido, está terminantemente fulminante, está vencido totalmente. Colosenses capítulo 2 versículo 14, Pablo dice, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz y habiendo despojado, habiéndose deshecho, ¿verdad? De los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El centurión que estaba debajo de la cruz, al ver que Jesús estaba al control total de su ejecución, se arrodilló diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. La gente dice muchas veces, pobrecito Jesús, le dolían los clavos, por eso gritó y dio un grito de desesperación y de dolor. No, ese grito no fue de dolor, ese grito fue de victoria. Amén. El pecado y la muerte habían sido conquistados, pero todavía faltaba algo. Satanás tenía la llave del infierno y de la muerte y Jesús necesitaba recuperarla. Mateo capítulo 12, versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mientras Jesús estaba en el infierno, en los cielos había un juicio. Estaba el Padre y el Espíritu Santo. El diablo y sus demonios celebraban su victoria en el infierno, creyendo que habían matado al Hijo de Dios. El diablo tenía las llaves del infierno y de la muerte en sus manos. Eh, Mientras que en el cielo debía decidirse si Cristo era culpable o si se quedaba en el infierno o se levantaba. El Padre, me imagino yo, porque Él es el juez,
y todo juez tiene ese martillito, ¿verdad? Con la cual golpean y dice, decretado es hecho esto, X cosa. O como le decía la María Polo, caso cerrado. O sea, lo que quiero decir es, ese martillo es lo que un juez decreta, ese es el golpe final donde el juez decreta. Y me imagino yo que Dios golpea y dice, este hombre es inocente, no se halla en él culpa alguna, él es inocente. Así que la pregunta, ¿qué culpa tiene este hombre? No tiene ninguna culpa, ha sido perfecto en todo su camino, pagado por completo. Por tanto, el Dios declara que todos sus pecados quedan absueltos, quedan en el infierno. Toda la suciedad de la humanidad, de la raza humana, permanecería en el infierno y el Espíritu Santo va y resucita a Jesús, porque la Biblia dice que fue resucitado por la gloria del Padre el tercer día. El Espíritu Santo siempre está dando guerra, nunca está quieto. Hubo terremotos cuando Jesús resucitó, hubo un terremoto que dice que la tierra tembló y aún los muertos resucitaron, porque hubo algo, un estremecimiento en el mismo infierno cuando el Espíritu de Dios entró, el poder de la resurrección entró a levantar a Jesús entre los muertos. Mateo 28:18 dice, acercándose a Jesús le dijo, toda autoridad, después de esto, después que fue resucitado, después que vino el poder del Espíritu Santo, dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el ministerio de la resurrección. Jesús murió como el último Adán, cubierto con todos sus pecados, pero el último Adán nunca se levantó de la tumba. Perdón, sí, el último Adán nunca se levantó de la tumba, el primero tampoco, pero el último Adán no se levantó de la tumba. ¿Por qué? ¿Por qué? Le explico esto. Jesús es nuestro segundo Adán. Él vino a la tierra como el segundo Adán, pero el segundo Adán quedó en la tumba. Jesús se levantó como un hombre nuevo. Jesús no se levantó ya como el Adán, como el hombre carnal que vino a la tierra. No, no, no. Jesús ya ahí cuando Jesús fue resucitado como lo que era antes de venir a la tierra. La palabra dice que él antes de venir se despojó de su autoridad y se despojó de ser como Dios para venir a ser como los hombres, ¿verdad? Ahí vino como Adán. Pero cuando fue al infierno, ese Adán quedó allí y ya Jesús resucita como lo que era al principio, ¿sí? Ya en esa gloria, por eso él dice, Señor, la gloria que me diste, dice Juan 17, dame de la gloria con la cual tú y yo, o sea, tuvimos, esa gloria dámela. Sí, Jesús ora por eso. Y cuando Jesús es resucitado ya como ese hombre nuevo, bajo esa gloria de Dios. Eh, Así que Jesús fue resucitado como un hombre nuevo, como el Señor del cielo, sobre quien Satanás y el pecado no tenían potestad. Satanás nunca pudo y nunca podrá tocar el nuevo hombre que es Jesús. Jesús ganó la batalla legal, pero eh, una vez que recibió el poder y la autoridad para desplazar a los principados y potestades, por eso dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, para gobernar los aires, Jesús le dio esto a la iglesia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 22, y todo lo sometió bajo sus pies, todo lo sometió bajo sus pies. Por eso se levantó como ese nuevo hombre, con toda la autoridad, el dominio y el señorío absoluto. Y cuando Jesús se levanta con todo ese dominio absoluto, entonces dice, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Toda esa autoridad, todo ese dominio nos lo dio a nosotros. Pedro predicó después de eso. Comenzó, es más, si usted se da cuenta, Jesús no fundó ninguna iglesia, ¿verdad? Jesús mismo no, pero Jesús asciende al cielo, quedan sus discípulos son llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés, que de hecho Pedro se levanta y predica y 3,000 personas son salvas y son añadidas a la iglesia. Después de esto, Pedro se vuelve a predicar, ¿verdad? Y sana a un leproso y 5,000 personas se agregan a la iglesia. 2 años después del Pentecostés, una tercera parte de Jerusalén ya era salva, es decir, más de 20,000 personas se habían convertido en ese corto periodo de tiempo. Quien fundó la iglesia prácticamente fue el Espíritu Santo. O sea, utilizó a los apóstoles para fundar la iglesia, por eso dice, y se llamaron cristianos por primera vez. ¿Verdad? Nuestras iglesias y ministerios necesitan la revelación del poder de la resurrección para proclamar el reino con la demostración de ese poder y recoger la cosecha.
sobre todo para que podamos ver las ciudades, naciones transformadas y restituidas al reino de Dios y al diseño original. Nosotros, para poder, mire, si hay algo que nosotros debemos clamar en este tiempo es por el arrepentimiento. Hay un avivamiento de arrepentimiento, que la gente venga arrepentida ante los pies de Jesús. Ahora, y voy a terminar con esto, ¿cómo recibimos ese poder de la resurrección? Y lo recibimos es por el poder de la herencia. La ley de la herencia es el canal por el medio, por medio el cual es el canal que Dios utiliza para que nosotros podamos, para que se nos pueda transferir el poder de Cristo que ganó en la cruz del Calvario y a través de su resurrección. Entonces, la herencia en la cruz nos dejó, Jesús nos dejó herencia. Por eso dice que somos coherederos con Dios y coherederos con Cristo. Él nos dejó herencia allí en la cruz del Calvario. Por la ley, la herencia, estamos literalmente en Cristo, participando en todas las etapas de su sufrimiento, crucifixión y muerte y resurrección. Estábamos en sus lomos, tal como Leví estaba en los lomos de Abraham. Dice que cuando Abraham pagó sus diezmos, en sus lomos estaba Leví, estaban sus generaciones. De esta misma forma, cuando Jesús fue y pagó sus votos, nosotros estábamos en el vientre de Jesús. La Biblia dice que también cuando Abraham pagó sus diezmos, pagó también lo de Levita, tataranieto de Abraham, tercer hijo de Jacob, porque él estaba en sus lomos, en su descendencia. Entonces, ¿dónde estaba Leví en ese momento? Leví estaba en los lomos de Abraham. ¿Qué son los lomos? En el hebreo es la palabra halat, en el sentido de fuerza, como la sede del vigor. En griego, la palabra usada en Hebreo 7:10 es ophus, que significa poder para procrear. Biológicamente nosotros venimos de un esperma, ¿verdad? Del testículo de nuestro padre. Sin embargo, los hombres no nacen con los testículos en el escroto cuando nacen. Y esto es algo científico, pero algo muy espiritual también. Cuando un niño varón nace, no nace con el escroto en los testículos. Estos se encuentran en los lomos todavía, que es la parte inferior y central de la espalda. Después bajan al escroto y comienza su descenso hacia el escroto a las 28 semanas de gestación. Y el proceso se cumple después de la 12 semana posterior a su nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Eso es algo espiritual. Un niño varón nace y todavía no nace con sus testículos, sino que ellos están en los lomos. Ahí están. Y después se produce a las 28 semanas de gestación, pero después de las 12 semanas de nacimiento es que terminan de bajar al escroto. Entonces, el Señor vio la cuarta generación de Abraham, por eso pagó los diezmos de Leví. Abraham fue el primer diezmador por fe. Miles de años atrás nosotros estábamos en los lomos de Adán cuando él pecó, literalmente. Estábamos en los lomos de Adán porque todavía no habíamos sido engendrados, por lo cual usted y yo estábamos envueltos en el acto del pecado. Por eso cuando Abraham peca, toda la humanidad pecó porque toda la humanidad estaba todavía en los lomos de Abraham. Entonces él escogió desobedecer a Dios y compartió con él el pecado. Entonces, cuando nacimos, o sea, Adán compartió el pecado con nosotros. Cuando nacimos de Adán, la ley de la herencia, de la maldición, de la herencia del pecado, funcionó en contra de nosotros. Pero cuando nacemos en Jesús, entonces la ley de la herencia funciona a favor de nosotros. Lo que tenemos que entender. Por eso el primer Adán pecó y nosotros estábamos en su vientre. El segundo Adán no pecó y estábamos nosotros en su vientre. El segundo Adán obtuvo la victoria y tuvo la herencia que nosotros también la obtuvimos porque estábamos en el vientre de Jesús en ese momento. Así como el pecado era una realidad en su vida cuando estaba conectado a la raza de Adán, la justicia es una realidad cuando nos conectamos a Jesús. A usted nadie le enseñó a pecar. Era un pecador por naturaleza. Hay niñitos que nacen y son pecadores, dicen mentira por naturaleza. Nadie se los enseñó porque vienen sus genes. En Cristo el poder de la resurrección debe ser una realidad. Esta ley funciona así. Estábamos en Cristo cuando Él se hizo pecado y pagó el precio de Él mismo, del pecado. Estábamos en Él cuando fue sepultado y estábamos en Él cuando fue resucitado de los muertos. Estábamos en Él. Estas son frases que aparecen en la Biblia para ratificar esto.
sepultados con Él, resucitados con Él, glorificados con Él en Cristo, sentados con Él. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Mm. Por lo tanto, hemos sido sepultados con él. ¿En qué momento? Cuando estábamos en los lomos. Por medio del bautismo para la muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andamos en novedad, en la nueva vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Cómo aplicamos los beneficios de la resurrección a nuestra vida? Los beneficios de la cruz deben ser aplicados individualmente y solo por medio de la fe. Soy un gran beneficiario de la herencia que Jesús ganó en la cruz. Todo lo que era contrario a mí en Adán, en el primero, ahora es a mi favor en Cristo. Todo lo que perdí en Adán, lo gané ahora en Cristo. Y nosotros necesitamos vivir y caminar en el poder de la resurrección. La única condición para vivir en esta vida de resurrección es hacer lo mismo que Jesús hizo. Estás, y esa es una pregunta que te quiero hacer. ¿Estás listo para morir todos los días a tu ego? ¿Estás listo para morir todos los días a tu carne y morir a la independencia? ¿Estás listo para morir a la autosuficiencia? Para morir a una vida egoísta, porque necesitamos crucificar el yo. Por eso Jesús dijo, cada día tomemos nuestra cruz y le sigamos. Juan 12:24, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, en este mundo la conservará para vida eterna. Entonces, para recibir el poder de resurrección, lo tenemos que hacer por fe. Jesús murió una vez y para siempre por el pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado y a través de la ley de la herencia recibimos todos los beneficios que él obtuvo en la cruz del Calvario. Entonces, mi hermano, mi hermana, amigo que me escuchas, no hay excusas para decir que el pecado gobierna y reina sobre tu vida. Que tú tienes algunas actitudes y que haces muchas cosas tratando de justificarte en la maldición de la herencia generacional. Que existe, que es verdad, pero que una vez que llegas a Cristo, la recibes por fe, que tú decides morir en Él, para Él y vivir para Cristo, entonces la herencia de la cruz del Calvario viene a ti. Y toda la maldición del pasado queda anulada cuando tú tomas la bendición que Cristo dejó para ti. Es necesario tomarla, que es necesario renunciar, sí, que es necesario desechar todo eso, sí, que es necesario tener un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, sí, que es necesario orar para que todas esas maldiciones se rompan en tu vida, sí, pero no solamente eso, es conocerlo a Él, como dice Efesios, conocerlo a Él y vivir en el poder de su resurrección, conocerlo a Él. Eso es lo más importante que usted necesita entender en este momento. Si usted no lo conoce a Él en realidad, como tiene que conocerlo, perdón, como dice Filipenses 3:10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Este es el punto. Conocerlo a Él, el poder de su resurrección, que es el Espíritu Santo, y en la participación de sus padecimientos. ¿Qué es la participación de sus padecimientos? Saber de que, bueno, uno padece cuando uno dice, yo decido morir a mis deseos, a lo que yo quiero, para hacer la voluntad de Dios. Que no es fácil, pero que se puede y que cuando lo haces, siempre Dios te da mucho más de lo que tú puedes pensar. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, no hay excusa para seguir viviendo en el pecado. Y aunque usted esté en Cristo, si usted camina en Cristo y te puede tener 2000 años en Cristo Jesús, pero si usted no lo ha conocido a Él, usted está perdiendo el tiempo. Usted necesita conocerlo a Él. No vivir toda la vida conociendo de Él. Tiene que conocerlo a Él en el poder de su resurrección.
al Espíritu Santo, vivir en su presencia, decirle, Espíritu de Dios, revélame a mi Señor, revélame en intimidad a mi Dios, al cual quiero servir, al cual quiero orar, al cual quiero adorar. Si usted no sabe cómo hacerlo, no hay problema. Usted le dice, Espíritu Santo, ayúdame a orar como conviene, ayúdame a orar de la manera correcta, porque dice la palabra que Él ora por nosotros con gemidos, intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Entonces el Espíritu Santo puede ayudarte a orar. Y quiero orar por ti, por esto. Padre, te doy gracias por tus hijos, tus hijas que en ese día han escuchado esta palabra. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús y pedirte, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, mi amado Señor, eh, desatando bendiciones sobre ellos en el poderoso nombre de Jesús. Señor amado, que tu presencia, que tu gloria, en el nombre de Jesús, los inunde en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Dios te bendiga, gracias por haber estado con nosotros, gracias por compartir este tiempo. Y si esta palabra fue bendición para tu vida, por favor, compártela con alguien más. Hoy bendecimos a los pastores González una vez más, el Ministerio Mies y a todos los que hacen posible esto, este video y esta conexión en el nombre de Jesús. Bendiciones.